Mateo siempre supo que sus manos habían nacido para arreglar lo que estaba roto. Desde pequeño, cualquier objeto defectuoso que caía en sus manos era una oportunidad de aprendizaje. Mientras otros niños pasaban sus tardes jugando videojuegos o corriendo por las calles del barrio, él desarmaba radios viejos, ajustaba motores de juguete y estudiaba cada pieza como si fuesen secretos por descifrar. Su madre, una mujer de mirada cansada pero siempre afectuosa, suspiraba al verlo sumergido en grasa y herramientas. Su padre, por otro lado, no estuvo presente para ver florecer su talento. Nunca habló mucho de ello, pero él creció sabiendo que cargaba un apellido poderoso, un nombre que podía abrir puertas, pero que él se negaba a usar. Ahora, a los 23 años, trabajaba en un pequeño y modesto taller automotriz en las afueras de la ciudad. El olor a aceite quemado y metal caliente ya formaba parte de su cotidianidad. Sus manos, marcadas por callos y pequeños cortes, contaban historias de arduo trabajo y dedicación. El dueño del taller, don Ramón, un hombre de cabellos canosos y voz ronca por tanto fumar, siempre decía que Mateo tenía un don raro. «Sientes los autos como si fuesen parte de ti, chico», comentaba mientras encendía otro cigarro. Pero no todos veían el talento de Mateo con buenos ojos. Había un grupo de jóvenes adinerados que frecuentemente llevaban sus autos deportivos al taller, no por necesidad, sino por mero capricho. Lo trataban como si fuera invisible, o peor, como una broma ambulante. Siempre eran los mismos: Santiago, el líder del grupo con su sonrisa arrogante; Tomás, el seguidor fiel, que se reía de todo lo que decía el jefe; y Eduardo, el más cruel de todos, que se empeñaba en recordarle a Mateo su posición siempre que podía. Mateo ya estaba acostumbrado a las provocaciones, pero aquella tarde algo se pasó de la raya. Santiago llegó al taller con su reluciente Porsche, con los faros aún sucios de la carretera. «¿Qué tal, mecánico de pacotilla? ¿Crees que puedes lidiar con esta máquina o vas a tener que llamar a alguien que de verdad entienda?» La frase vino acompañada de las risas de los otros dos. Mateo respiró hondo e ignoró, como solía hacer. Pero Eduardo, el más cruel del trío, decidió probar sus límites. Tomó un destornillador de la bancada y lo giró entre los dedos. «¿Sabes? Debe ser triste pasar la vida cubierto de grasa mientras nosotros solo conducimos estas bellezas. Quizás si tuvieras un nombre de verdad, no necesitarías trabajar tanto, ¿no?». La insinuación hizo hervir la sangre de Mateo. Sabía que Eduardo no tenía idea de quién era realmente, pero la provocación tocó una herida que él trataba de ocultar. Don Ramón, que observaba todo a lo lejos, percibió la tensión e intervino antes de que las cosas se descontrolaran. «Si vinieron aquí para molestar, pueden darse la vuelta. Si no, dejen al chico trabajar». Santiago soltó una risa burlona y arrojó las llaves del Porsche en dirección de Mateo, quien las atrapó sin esfuerzo. «Vamos a ver que no hagas tonterías, mecánico. Si rayas mi joya, ni un año de tu salario lo pagará». Mateo no respondió. Simplemente tomó sus herramientas y se agachó al lado del auto, analizando el motor con la precisión de quien conoce cada detalle de ese modelo. No necesitaba demostrar nada a nadie, pero ese día sentía que algo estaba cambiando dentro de él. Mateo trabajó en silencio, sintiendo las miradas burlonas sobre él. Su corazón latía rápido, no por nerviosismo, sino por una rabia silenciosa que había aprendido a controlar a lo largo de los años. El motor del Porsche necesitaba ajustes finos y él sabía exactamente qué hacer. Mientras sus manos ágiles intercambiaban piezas y apretaban tornillos con precisión quirúrgica, Santiago, Tomás y Eduardo seguían conversando entre sí, soltando risas ahogadas. «Creo que sueña con conducir un auto de esos algún día», comentó Tomás, provocando carcajadas en el grupo. Mateo ignoró, concentrándose en el trabajo. No necesitaba,
respuestas afiladas ni enfrentamientos infantiles. Su mejor respuesta siempre había sido su competencia. En menos de media hora terminó el servicio. Se limpió las manos en un trapo enjuto y lanzó las llaves de vuelta a Santiago, quien las tomó con cierto desdén. «Si tienes valor, date una vuelta y me dices cómo quedó», dijo Mateo, manteniendo la voz firme y calmada. Santiago frunció el ceño, sorprendido por la osadía. Encendió el auto y tan pronto como pisó el acelerador, sintió la respuesta inmediata del motor. El rugido potente llenó el taller, impecable, sin fallas. Santiago se vio forzado a admitir que el trabajo estaba perfecto, pero no quería darle ese gusto a Mateo. «Hizo lo mínimo que se espera de un mecánico», murmuró, saliendo a gran velocidad. Eduardo y Tomás lo siguieron, aún riendo, pero esta vez un poco menos confiados. Mateo los observó partir, sintiendo algo distinto dentro de sí. No era rabia ni frustración, era la certeza de que un día esas risas se silenciarían. Esa noche, Mateo se quedó más tiempo de lo habitual en el taller. Mientras don Ramón cerraba la caja y apagaba las luces de la recepción, él seguía en el fondo de la oficina, organizando herramientas y repasando mentalmente todo lo sucedido durante el día. La humillación constante ya era parte de su rutina, pero algo en aquella tarde dejó una inquietud mayor en su interior. Se miró en el reflejo de un vidrio sucio, viendo su rostro marcado por el duro trabajo, las manos aún manchadas de grasa. Amaba lo que hacía, pero ¿hasta cuándo soportaría ser tratado de esa manera? ¿Hasta cuándo necesitaría probar su valor? Suspiró, dejando el trapo sobre el mostrador y tomando su mochila gastada. Era hora de irse a casa. De camino a casa, el sonido de los motores aún resonaba en su mente. No sentía envidia de los lujosos autos de los chicos ricos ni de la vida cómoda que llevaban. Lo que le molestaba era la idea de que para la mayoría de las personas, él siempre sería solo el mecánico. Eso le hizo recordar a su padre, un hombre poderoso en la industria automotriz, un hombre que podría haberle abierto todas las puertas, pero que él decidió ignorar para forjar su propio camino. Mateo apretó los puños, sintiendo una mezcla de orgullo y angustia. Quería triunfar por sí mismo, sin depender del apellido que llevaba, pero también sabía que el mundo no era amable con quien venía de abajo. Miró al cielo estrellado y se hizo una promesa silenciosa. Algún día nadie volvería a reírse de él. En el día siguiente, Mateo llegó temprano al taller, como siempre. El olor familiar a aceite y metal caliente lo recibió como un abrazo invisible. Le gustaba esa rutina, el ruido de las herramientas, el desafío de cada reparación. Pero mientras trabajaba en un motor desgastado, una conversación en la radio llamó su atención. Una gran competencia de mecánicos se celebraría en la ciudad, reuniendo a los mejores profesionales del sector. ¿El premio? Un contrato en una de las mayores empresas automotrices del país, irónicamente la empresa de su padre. Mateo se detuvo, sintiendo el corazón acelerarse. Nunca había participado en algo así, pero una parte de él sabía que aquella era su oportunidad. Don Ramón notó la expresión del muchacho y se acercó, apoyando sus manos callosas en el mostrador. «¿Estás pensando en inscribirte, chico?». Mateo dudó por un instante, pero asintió. Sería una oportunidad increíble. Don Ramón soltó una risa baja, encendiendo otro cigarro. «El talento la tienes de sobra. La cuestión es, ¿quieres mostrarlo al mundo o vas a seguir dejando que esos mocosos se rían de ti?». Las palabras lo golpearon fuerte. Mateo sabía que aquella no era simplemente una competencia. Era la chance de demostrar que su valor iba más allá de cualquier apellido o condición social. Respiró hondo, tomó su celular e hizo su inscripción. No había vuelta atrás. Los días siguientes fueron intensos. Mateo se dedicó como nunca, estudiando cada detalle de los motores más modernos.
entrenando su velocidad y precisión en el trabajo. Sabía que, para ganar, no bastaba ser bueno, tenía que ser impecable. Don Ramón, a pesar de su carácter gruñón, ayudaba como podía, trayendo piezas difíciles de encontrar y poniendo a prueba el conocimiento del muchacho con preguntas inesperadas. Si este motor empieza a fallar después de 10.000 kilómetros, ¿cuál sería la primera cosa que verificarías? Mateo respondía de inmediato, con una mente funcionando como un reloj bien ajustado. Pero, tras todo ese esfuerzo, había un peso silencioso sobre sus hombros. Si perdía, no sería solo una derrota, sería otro motivo para que quienes lo despreciaban se rieran de él. La noche anterior a la competencia, Mateo no pudo dormir. Se quedó sentado en la pequeña mesa de su modesta casa, mirando sus manos. Estaban marcadas por el arduo trabajo, pero también llevaban su identidad, su historia. No era simplemente un mecánico cualquiera. Era alguien que había elegido forjar su propio camino, lejos del poderoso apellido que podría haberle facilitado todo. Pero ahora, irónicamente, competiría por un premio ofrecido por la empresa de su padre. Ese pensamiento le incomodaba, pero apartó la duda con un suspiro. A la mañana siguiente, no entraría a esa arena para demostrar algo a su padre o a los chicos ricos que lo humillaban. Lo haría por sí mismo. El día de la competencia amaneció con un cielo claro, sin nubes, como si el universo hubiera decidido ofrecerle a Mateo el escenario perfecto para su gran momento. El evento se realizaba en un enorme pabellón automotriz, donde las bancadas de herramientas brillaban bajo la intensa luz de los focos. Competidores de varias partes del país circulaban por el lugar, cada uno vistiendo monos con logotipos de talleres renombrados. Mateo, en cambio, llevaba su uniforme sencillo del taller de Don Ramón, sin patrocinios, sin un nombre importante estampado en el pecho. Eso no pasó desapercibido. Algunos competidores lo miraron de arriba a abajo, y las miradas de desprecio eran familiares. No necesitaba palabras para entender lo que pensaban. ¿Qué hace este tipo aquí? Pero Mateo no se intimidó. Caminó hasta su bancada y esperó el inicio de la prueba, manteniendo la mente enfocada. Fue entonces cuando escuchó una voz desagradablemente familiar detrás de él. «¡No lo puedo creer! ¿Hasta aquí viniste a pasar vergüenza?» Mateo se dio vuelta lentamente y encontró a Santiago, Tomás y Eduardo, todos vestidos con uniformes de una prestigiosa escudería patrocinada por el padre de Santiago. ¿De verdad crees que tienes posibilidades contra profesionales de verdad?, se burló Eduardo cruzando los brazos. Mateo no respondió, solo esbozó una sonrisa de reojo. Ese tipo de sonrisa que no lleva ironía, sino certeza. Certeza de que, en pocas horas, las cosas serían diferentes. El anuncio resonó por el pabellón. La competencia estaba a punto de comenzar. Los participantes fueron conducidos a sus bancadas, donde motores de alta performance aguardaban desmontados, listos para ser restaurados en el menor tiempo posible. Mateo respiró hondo, se ajustó los guantes y esperó la señal. Cuando el cronómetro se activó, se sumergió en el trabajo con la precisión de alguien que había pasado toda su vida haciendo aquello. Sus movimientos eran rápidos y calculados. Mientras algunos competidores dudaban al analizar las piezas, Mateo ya había montado la mitad del bloque del motor. El sonido de las herramientas resonaba por el salón, pero para él todo parecía silencioso. Solo existían él y la máquina frente a él. En los primeros minutos, notó las miradas a su alrededor. Técnicos, jurados e incluso los propios competidores comenzaron a notar que el mecánico desconocido no era simplemente un participante cualquiera. Santiago, que estaba 2 bancadas al lado, trataba de concentrarse, pero la velocidad de Mateo le incomodaba. «¿Cómo puede este tipo ser tan rápido?», murmuró para sí mismo, sintiendo la presión aumentar.
Eduardo y Tomás también estaban nerviosos. Siempre habían visto a Mateo como un don nadie, un simple operario de grasa y destornillador. Ahora, allí, frente a todos, él estaba demostrando que era mucho más que eso. El tiempo pasaba rápido y los motores comenzaban a tomar forma. Mateo mantenía un ritmo constante, sin movimientos desperdiciados, sin titubeos. Sus años de experiencia en el taller de Don Ramón le habían dado un agudo sentido de cada pieza, de cada ajuste necesario. Mientras tanto, Santiago empezaba a cometer errores, pequeños deslices que sumados retrasaban su progreso. El sudor ya le corría por la frente cuando se dio cuenta de que Mateo estaba muy adelantado. Tomás y Eduardo intentaban disimular la tensión, pero era evidente que algo inesperado estaba ocurriendo. El mecánico de pacotilla estaba poniendo a los profesionales contra la pared. Los jueces caminaban entre los competidores, analizando cada detalle. Uno de ellos se detuvo por un instante junto a Mateo, observando su destreza con una mirada intrigada. «¿Quién es este chico?», se escuchó murmurar entre los organizadores. Pero Mateo no prestaba atención a nada de eso. Estaba concentrado, escuchando solo el rugido imaginario del motor que estaba reconstruyendo. Faltaban pocos minutos para el final de la prueba y él ya apretaba los últimos tornillos. En el fondo, sabía que estaba a punto de sorprender a todos, y tal vez hasta a sí mismo. El cronómetro entró en los minutos finales y la tensión en el pabellón era casi palpable. Algunos competidores seguían atascados en detalles técnicos, intentando corregir pequeños errores, mientras Mateo daba los toques finales con una calma impresionante. Cuando quedaban solo 30 segundos, dio un paso atrás. Se limpió las manos en el mono y levantó la cabeza mirando su motor montado con perfección. El silencio fue inmediato. Los jurados se miraron entre sí, algunos anotando rápidamente en sus portapapeles. Él había terminado antes que todos. Santiago, que aún luchaba con un encaje rebelde, sintió el pecho oprimirse. Siempre había despreciado a Mateo, pero ahora, por primera vez, el miedo de perderle se le golpeó como un puñetazo en el estómago. El silbato final sonó, dando por concluida la prueba. Uno a uno, los jurados comenzaron a evaluar los motores terminados, verificando el alineamiento, la precisión de las piezas, la eficiencia del trabajo. Cuando llegaron a Mateo, uno de los evaluadores, un hombre alto, de cabellos canosos y mirada experimentada, analizó cada detalle con atención. «Impresionante», murmuró mientras encendía el motor por primera vez. El suave y potente rugido llenó el salón. Perfecto, sin fallas. La expresión del jurado no pudo ocultar su admiración. En contraste, Santiago, Eduardo y Tomás esperaban ansiosos, pero sus motores presentaban pequeños problemas. Nada grave, pero suficientes para no ser considerados los mejores. Y en ese momento, incluso antes del anuncio oficial, Mateo ya sabía. Había ganado. Llegó el momento de la premiación y el pabellón se llenó. Mateo se encontraba entre los finalistas, con su nombre siendo llamado junto a mecánicos experimentados y renombrados. Los participantes, alineados en el escenario, esperaban el anuncio del ganador. Santiago también estaba allí, pero su expresión estaba cargada de frustración. No quería admitirlo, pero sabía que Mateo había sido superior. El presentador tomó el micrófono y un silencio se apoderó del ambiente. Y el gran ganador de la competencia, con el motor mejor montado y más eficiente, es Mateo Fernández. El nombre resonó en el salón, seguido de aplausos y murmullos sorprendidos. Los rostros que antes lo miraban con desprecio ahora mostraban otra expresión: respeto, incredulidad y, en algunos casos, hasta vergüenza. Mateo subió al escenario para recibir el trofeo, sujetándolo con firmeza. No era el objeto en sí lo que importaba, sino lo que representaba. No necesitaba un apellido, ni riqueza, nada más que su propio esfuerzo. Desde entre la multitud,
Don Ramón observaba con una sonrisa discreta, orgulloso. Pero fue cuando Mateo miró hacia el fondo del salón que su pecho se encogió. Su padre estaba allí. Un hombre alto, de postura imponente, observaba la escena con una mirada indescifrable. Mateo apartó la mirada, dirigiendo su atención hacia los aplausos. Aquella victoria era suya. Pero algo le decía que aquello no era más que el comienzo. Después de la premiación, Mateo intentó salir discretamente del pabellón, evitando el acoso de la prensa y las miradas curiosas. Pero antes de que pudiera alcanzar la salida, una voz firme lo llamó. Mateo se congeló. Sabía exactamente quién era antes incluso de voltear. Su padre estaba allí, a pocos pasos, con la misma postura imponente de siempre. Mateo apretó los puños, tratando de controlar las emociones que surgían como una tormenta interna. «Hiciste un buen trabajo hoy», dijo el hombre, sin rodeos. El tono no era de un orgullo desbordado, pero tampoco sonaba frío. Era una constatación, como si confirmara algo que ya sabía. Mateo sostuvo la mirada de su padre sin responder de inmediato. Durante años, evitó cualquier conexión con ese nombre, rechazó cualquier privilegio que pudiera provenir de su sangre, pero ahora, frente a él, sentía una mezcla de sentimientos. «No hice esto por ti», respondió finalmente. Su padre asintió, cruzando los brazos. «Lo sé, y por eso estoy aquí». Mateo frunció el ceño desconfiado. Reacción. No esperaba esa «quiero que vengas a la empresa», pero no como heredero. Quiero que comiences desde abajo, tal como empezaste aquí. Las palabras tomaron a Mateo por sorpresa. Esperaba una oferta de poder, una invitación para asumir un cargo cómodo. Pero no. Su padre quería que aprendiera todo, desde cero. Mateo guardó silencio durante algunos segundos, asimilando aquellas palabras. Trabajar en la empresa de su padre siempre fue algo que evitó, precisamente para no reducirse a ser el hijo del magnate. Pero ahora, la propuesta no era un cargo de lujo ni un camino fácil. Era un desafío. «¿Y por qué haría eso?», preguntó, cruzando los brazos. Su padre mantuvo una expresión serena. «Porque has demostrado que tienes talento y no quiero que desperdicies eso. Aquí aprendiste a arreglar motores. Allí puedes aprender a construir algo más grande». Mateo sintió el peso de aquella respuesta. Amaba la mecánica. Pero, ¿y si existía algo más? Algo que aún no conocía. Antes de que pudiera responder, Santiago apareció, interrumpiendo la conversación. Su expresión era una mezcla de incredulidad e ira. ¿Así que era eso? ¿El mecánico era en realidad un heredero? Su voz llevaba desprecio, pero también una evidente frustración. Mateo lo miró sin prisa de justificarse. «Mi apellido no montó ese motor. Fueron mis manos las que lo montaron». Santiago abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Por primera vez, no tenía un argumento, no tenía un ataque. La verdad estaba allí, al descubierto. Mateo no necesitaba el dinero de la familia para ser mejor. Él ya lo era. Santiago se quedó parado durante algunos segundos, como si esperara que Mateo dijera algo más, alguna justificación que aliviara su frustración. Pero nada vino. Sin alternativas, resopló y se fue, seguido por Tomás y Eduardo, quienes parecían menos arrogantes de lo habitual. Mateo los observó alejarse sin sentir rencor. En realidad, sentía algo cercano a la compasión. Habían pasado la vida confiando en sus privilegios, creyendo que eso los hacía superiores. Pero allí, ante la derrota, estaban aprendiendo que el talento y el esfuerzo no se pueden comprar. Mateo volvió su mirada a su padre, que aún lo esperaba, paciente. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que había guardado desde la infancia. Pero en ese momento, ninguna parecía más importante que la decisión que debía tomar. Miró sus manos, marcadas por el trabajo, y luego el trofeo que sostenía. La elección no era entre la mecánica y la empresa.
Se trataba de cómo quería forjar su camino. «Acepto», dijo por fin, con firmeza. «Pero empezaré desde abajo, como cualquiera». Su padre esbozó una pequeña sonrisa discreta, pero cargada de significado. Eso era exactamente lo que esperaba oír. En los días siguientes, la decisión de Mateo repercutió rápidamente. La prensa notició su victoria en la competencia y el descubrimiento de su verdadera identidad. Muchos se quedaron impactados al saber que el mecánico de pacotilla era en realidad heredero de un imperio automotriz. Algunos lo criticaron, diciendo que todo no pasaba de un teatro para atraer atención. Otros, sin embargo, admiraron su trayectoria, reconociendo que su habilidad era genuina. En el taller de don Ramón, los clientes comenzaron a aparecer en mayor número, curiosos por conocer al muchacho que superó a mecánicos renombrados. «¿Ves, chico? Has traído fama a este viejo», bromeó don Ramón mientras encendía otro cigarro. Mateo se rió, pero en el fondo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. A la semana siguiente, dio su primer paso dentro de la empresa de su padre, no como ejecutivo, sino como aprendiz en la línea de producción. Vestido con un uniforme sencillo, sin insignias especiales, comenzó a trabajar junto a los empleados que, al principio, lo observaban con desconfianza. Para ellos, Mateo era solo otro rico jugando a ser obrero, pero, con el paso de los días, demostró que no estaba allí para jugar. Levantaba cargas pesadas, hacía preguntas, buscaba aprender. No tardó en ganarse el respeto de sus compañeros, quienes empezaron a verlo no como un heredero mimado, sino como alguien que valoraba el trabajo tanto como ellos. El tiempo pasó y Mateo se fue adentrando cada vez más en la mecánica industrial. No quería solo entender cómo se montaban los autos, quería saber de cada proceso, desde la elección de las piezas hasta las pruebas finales de rendimiento. Mientras muchos de los altos ejecutivos pasaban el día en reuniones lujosas, Mateo estaba en el piso de fábrica, sudando junto a los operarios, llenándose las manos de grasa como siempre. El rumor de que el hijo del dueño estaba en la línea de producción se esparció rápidamente por la empresa. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con respeto, pero a él no le importaban las opiniones. Su enfoque era aprender, crecer, convertirse en alguien capaz de construir algo desde cero, sin atajos. Santiago, por otro lado, la nueva realidad. Su familia tenía lazos cercanos con el imperio automotriz y él siempre creyó que estaba destinado a un cargo alto dentro de la empresa. Pero ahora, toda la atención se centraba en Mateo, el muchacho al que durante años humilló. Un día, en una reunión con su padre y otros empresarios del sector, escuchó algo que lo hizo hervir de ira. «Tu amigo Mateo nos está sorprendiendo. Nunca imaginé que alguien con el futuro garantizado optaría por empezar desde abajo así». Esa frase se dijo de manera casual, pero para Santiago fue un golpe al orgullo. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que siempre había subestimado a la persona equivocada. La rutina de Mateo en la fábrica era agotadora, pero se sentía más vivo que nunca. Cada nuevo aprendizaje lo acercaba a un objetivo que, hasta hace poco, ni siquiera sabía que tenía. Quería más que ser un buen mecánico. Quería comprender en profundidad cómo funcionaba aquella industria. Quería innovar, demostrar que el trabajo duro y la pasión valían más que cualquier herencia. Poco a poco comenzó a destacar, no por su apellido, sino por el genuino esfuerzo que demostraba. Los ingenieros empezaron a respetarlo, los operarios lo veían como uno de los suyos, e incluso los directores comenzaron a notar que había algo diferente en él. Fue entonces cuando llegó la gran prueba. La empresa enfrentaba un problema serio en la producción de un nuevo modelo de motor. Un defecto técnico estaba causando retrasos y pérdidas financieras, y nadie parecía encontrar la solución.
Mateo, que seguía de cerca cada detalle, pasó noches analizando el proyecto, revisando cálculos y observando el funcionamiento de la línea de montaje, hasta que, en una madrugada, tuvo una inspiración. Tomó un cuaderno y comenzó a garabatear frenéticamente, combinando sus conocimientos prácticos de mecánica con la información que había estado absorbiendo sobre ingeniería automotriz. Al día siguiente, presentó su idea a uno de los supervisores. Al principio dudaron, pero cuando aplicaron su sugerencia y el problema se solucionó, no hubo más cuestionamientos. Mateo no era solo un aprendiz dedicado, era alguien capaz de transformar esa empresa. La solución de Mateo repercutió rápidamente en la empresa. Los ingenieros senior quedaron impresionados con la simplicidad y eficiencia de la idea, algo que nadie había pensado antes. El director de producción se aseguró de mencionarlo en una reunión, y por primera vez su nombre se dijo no como el hijo del dueño, sino como el de un profesional que aportaba valor a la compañía. Su padre se enteró de lo sucedido, y en lugar de felicitarlo de inmediato, solo observó desde lejos. Mateo lo notó. Su padre no era de los que ofrecían elogios fácilmente. Quería ver hasta dónde llegaría su hijo sin incentivos. Y Mateo estaba decidido a llegar aún más lejos. Pero no todos estaban satisfechos con su progreso. En los pasillos de la empresa, Santiago hervía de envidia. Él, que siempre se había visto como un futuro líder en la industria, ahora veía a Mateo ganar terreno con algo que él nunca valoró: mérito propio. Una noche, después de una reunión importante, Santiago se acercó, tratando de mantener su habitual arrogancia. No pienses que esto cambia algo. Sigues siendo solo un mecánico jugando a ser empresario. Mateo solo esbozó una sonrisa, cruzando los brazos. Y tú sigues siendo un empresario que nunca se manchó las manos con grasa. Santiago se quedó sin respuesta. Sabía que, en 1900, esa disputa ya se estaba quedando atrás. El tiempo pasó y Mateo continuó creciendo en la empresa, no por privilegios, sino por el respeto que había ganado con su esfuerzo. Su trayectoria inspiraba a muchos empleados, especialmente a los operarios que antes lo miraban con recelo. Se interesaba por aprender de cada sector, desde la línea de montaje hasta el desarrollo de nuevos proyectos. No tardó en convertirse en una referencia dentro de la compañía, alguien cuyas opiniones eran tomadas en serio, y eso molestaba aún más a aquellos que siempre creyeron que solo la fortuna y los contactos importaban. Entonces llegó la gran oportunidad. La empresa anunció un nuevo proyecto innovador, un auto eléctrico que prometía revolucionar el mercado. Mateo sabía que ese era el momento de demostrar que su visión podía contribuir a algo mayor. Presentó una propuesta detallada sobre mejoras en el motor y en la eficiencia del vehículo. Su enfoque práctico impresionó a los ingenieros más experimentados, pero el verdadero impacto se produjo cuando su padre, por primera vez, intervino en una reunión sobre una de sus ideas. Vamos a probar eso. Fueron solo 3 palabras, pero en ese instante, Mateo supo que había conquistado otro espacio. La decisión de su padre hizo que todos en la sala miraran a Mateo de forma diferente. Ya no era el heredero que decidió empezar desde abajo por terquedad, ni el joven mecánico que ganó una competencia. Ahora era un profesional escuchado en el más alto nivel de la empresa. Pero él sabía que eso no significaba la victoria. Su proyecto necesitaba demostrar su eficacia en la práctica. En los meses siguientes se involucró directamente en las pruebas del nuevo motor eléctrico, siguiendo cada ajuste, cada fallo, cada pequeña evolución. Mientras muchos ejecutivos se limitaban a informes y presentaciones, Mateo estaba en el taller con las manos llenas de grasa, asegurándose de que todo funcionara como debía. Santiago, al ver que Mateo se estaba convirtiendo en una pieza clave en la empresa, intentó desacreditarlo.
Esparció rumores de que estaba siendo favorecido, que su padre solo lo apoyaba por ser familia, pero los resultados hablaban por sí solos. Cuando las primeras pruebas del nuevo motor se completaron con éxito, ingenieros y técnicos reconocieron que las ideas de Mateo fueron esenciales para el avance del proyecto. Por primera vez, él sintió que estaba exactamente donde debía estar. No porque su apellido le diera derecho, sino porque se había ganado ese lugar con sus propias manos. El proyecto del motor eléctrico avanzaba rápidamente y Mateo se convirtió en una pieza fundamental en su implementación. Trabajaba incansablemente, absorbiendo conocimientos y perfeccionando sus ideas. Su nombre comenzó a circular en los pasillos de la empresa como alguien a tener en cuenta, un joven que no solo tenía talento, sino que también comprendía la base de la mecánica como pocos. Pero, a pesar de todo ese reconocimiento, Mateo no se dejaba llevar por la vanidad. Seguía almorzando con los operarios, prefería pasar el tiempo en la línea de producción que en salas de reuniones lujosas. Y eso incomodaba a quienes vivían del estatus, como Santiago. La envidia de Santiago llegó al punto de ir más allá de las palabras. Una noche, cuando Mateo trabajaba solo en el taller interno de la empresa, uno de los ingenieros le avisó que se había identificado un error grave en la documentación del proyecto, un error que podría retrasar meses de trabajo. Sospechoso, Mateo fue a revisar los archivos y notó que alguien había alterado información clave en las especificaciones del motor. Fue fácil conectar las piezas. Alguien quería sabotearlo. Y ya tenía una fuerte sospecha de quién estaba detrás de ello. Mateo respiró hondo, controlando la ira que comenzaba a crecer en su interior. Sabía que, si confrontaba directamente a Santiago sin pruebas concretas, todo podría volverse en su contra. Entonces decidió actuar con cautela. Pasó la noche revisando cada documento, restaurando los archivos originales y reforzando la seguridad de los datos del proyecto. Cuando terminó, dejó todo en su lugar y se fue sin decir nada. Al día siguiente, convocó una reunión con el equipo técnico, presentando los errores encontrados y sugiriendo que todas las futuras modificaciones fueran rastreadas con registros individuales de cada colaborador. Su padre, que observaba desde lejos, no dijo palabra, pero Mateo notó que él sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Santiago, por su parte, se dio cuenta de que su intento de perjudicar a Mateo no solo fracasó, sino que terminó reforzando su credibilidad en la empresa. El hecho de haber identificado y corregido el problema antes de que causara daños le hizo ganar aún más respeto de ingenieros y directores. Sin salida, Santiago intentó desviar la atención. Fue solo un error técnico, cosas que pasan, pero nadie le creyó. El silencio que siguió fue el peor castigo para él. Mateo, sin embargo, no celebró. No necesitaba venganza. Su mayor respuesta era continuar haciendo su trabajo y dejar que los resultados hablaran por sí mismos. Con el incidente superado, Mateo volvió a concentrarse en lo que realmente importaba. El proyecto del motor eléctrico estaba en sus etapas finales y se acercaba la fase de pruebas en vehículos reales. Cada pequeño avance reforzaba su confianza de que estaba en el camino correcto. Ya no era simplemente un aprendiz esforzado, ahora era un profesional cuya presencia hacía la diferencia. Pero aún así, algo dentro de él seguía inquietándolo. Sabía que para muchos su apellido aún pesaba sobre sus logros. Quería que su trayectoria hablara más fuerte que cualquier legado heredado. La oportunidad perfecta para ello llegó cuando una gran feria automotriz anunció un evento exclusivo para la presentación de nuevas tecnologías. La empresa de su padre, naturalmente, tendría un espacio destacado, y el nuevo motor eléctrico era uno de los proyectos más esperados. Mateo fue invitado a estar en el escenario junto a los directores, pero rechazó. Si el motor es el protagonista,
Quiero que brille por sí solo, dijo. En cambio, prefirió acompañar todo entre bastidores, observando cómo su creación cobraba vida ante el público. En ese momento, comprendió que la verdadera grandeza no residía en ser reconocido, sino en dejar una huella genuina. La feria automotriz fue un éxito rotundo. El nuevo motor eléctrico, fruto de meses de arduo trabajo, impresionó a especialistas e inversionistas del sector. Su eficiencia energética, combinada con un rendimiento optimizado, posicionaba a la empresa como una de las pioneras en la transición hacia tecnologías más sostenibles. Entre bastidores, Mateo observaba todo con mirada atenta. Sabía que ese momento era histórico, no solo para la compañía, sino para su propia trayectoria. Al elegir no estar en el centro de los reflectores, reafirmaba su convicción de que el verdadero reconocimiento surge del impacto real y no de la mera exposición mediática. Sin embargo, su padre, siempre observador, notó su ausencia en el escenario y lo llamó para una conversación privada después del evento. ¿Por qué no quisiste presentar el proyecto? Es tu trabajo, deberías ser reconocido por ello, cuestionó, cruzando los brazos. Mateo, sin dudar, respondió con firmeza. No necesito estar allí para saber lo que construí. La innovación no necesita un rostro, necesita resultados. Por primera vez, su padre quedó en silencio por un momento antes de asentir con una pequeña sonrisa. Realmente has aprendido lo que significa liderar con el ejemplo. Mateo comprendió entonces que, aún sin palabras, había ganado el respeto de su padre de la forma más auténtica posible, por mérito propio. En los días siguientes a la feria, Mateo notó que su decisión de mantenerse en el fondo solo había incrementado su credibilidad en la empresa. Muchos empleados comenzaron a verlo no solo como un heredero que eligió aprender desde lo más básico, sino como alguien que realmente entendía el valor del trabajo en equipo. Su enfoque práctico y su negativa a buscar los reflectores inspiraron a otros jóvenes talentos dentro de la compañía. Algunos operarios que antes dudaban de él, ahora lo saludaban con respeto, e incluso los ingenieros más experimentados empezaron a pedir su opinión en nuevos proyectos. Pero la mayor prueba de que Mateo estaba en el camino correcto llegó cuando su padre tomó una decisión inesperada. En una reunión con los directores, anunció que estaba creando un nuevo sector en la empresa, dedicado exclusivamente a la investigación y la innovación automotriz. Y, para sorpresa de todos, nombró a Mateo como responsable del área. El salón quedó en silencio por unos segundos antes de que comenzaran los murmullos. «Todavía es muy joven», comentó uno de los directores. «Eso es un riesgo». Su padre se volvió hacia Mateo y preguntó, frente a todos, «¿Estás listo para este desafío?» Mateo lo miró, luego a los rostros alrededor de la mesa. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que había llegado allí por mérito propio. Entonces, sin vacilar, respondió con confianza, «Siempre lo he estado». La creación del nuevo sector de innovación automotriz marcó un hito en la trayectoria de Mateo. Ahora no solo formaba parte de la empresa, lideraba un equipo con el poder de moldear el futuro de la industria. Pero, a diferencia de lo que muchos imaginaban, no cambió su forma de trabajar. En lugar de encerrarse en una oficina lujosa, prefirió estar junto a los ingenieros, técnicos y operarios. Su primer gran proyecto como líder fue ambicioso: mejorar aún más el rendimiento del motor eléctrico recién lanzado, buscando hacerlo más accesible y eficiente. Para él, la innovación no se trataba de crear algo exclusivo para unos pocos, sino de algo que pudiera transformar la vida de muchos. Santiago, al darse cuenta de que Mateo no solo se consolidaba en la empresa, sino que ahora tenía influencia real, no pudo ocultar su frustración. Intentó acercarse a los directores, insinuando que Mateo era inexperto para el cargo y que la empresa necesitaba a alguien con una visión más tradicional.
Pero los resultados hablaban por sí mismos. Las primeras investigaciones del nuevo sector ya indicaban avances prometedores, y el equipo de Matteo estaba más motivado que nunca. Su padre, una vez más, permaneció observando desde lejos sin intervenir. Sabía que Matteo no necesitaba defensa. Su trayectoria ya era la respuesta más grande a cualquier duda. Los meses siguientes fueron intensos. Matteo se sumergió de lleno en el desarrollo del nuevo motor, trabajando codo a codo con su equipo. No solo coordinaba los proyectos, sino que también se ensuciaba las manos cuando era necesario, demostrando que para él el liderazgo significaba estar en el campo de batalla junto a sus colegas. Ese estilo de trabajo hizo que su equipo se dedicara aún más, pues veían en él a un líder distinto, alguien que realmente sabía lo que hacía. Mientras tanto, las pruebas del nuevo motor avanzaban y los primeros resultados eran prometedores. La eficiencia energética había aumentado, el costo de producción se reducía y la durabilidad de las piezas superaba las expectativas. Matteo sabía que estaban a punto de crear algo revolucionario. Sin embargo, el mayor desafío aún estaba por llegar. Antes de aprobar la producción a gran escala, la empresa necesitaba presentar el proyecto ante un consejo de inversionistas que decidiría si el nuevo motor era comercialmente viable. Matteo fue designado para liderar esa presentación, y ahí estaba su mayor prueba. Ya había demostrado su competencia técnica, pero ahora debía mostrar que también sabía defender sus ideas ante ejecutivos que solo veían números. La noche anterior a la reunión, no pudo dormir. Se sentó en la pequeña mesa de su apartamento, garabateando notas y ensayando mentalmente cada argumento. No era miedo, sino la sensación de que aquella sería una de las presentaciones más importantes de su vida. El día de la presentación, Matteo vistió su uniforme sencillo, el mismo que usaba en la fábrica. Mientras los otros directores aparecían en trajes impecables, él quería recordar a todos quién era el verdadero motor de la empresa, los trabajadores de la línea de producción, los mecánicos, los ingenieros. Al entrar en la sala de reuniones, sintió las miradas curiosas y, en algunos casos, escépticas. Pero eso no lo intimidó. Tomó el control de la presentación, respiró hondo y comenzó a hablar. Diferente de los discursos ensayados y cargados de formalidades a los que los inversionistas estaban acostumbrados, Matteo habló con pasión, con la naturalidad de quien ha vivido cada detalle del proyecto. Explicó cómo el nuevo motor no era solo un avance tecnológico, sino una oportunidad para hacer la movilidad eléctrica más accesible al público. Al terminar, hubo un momento de silencio. Observó los rostros frente a él, tratando de descifrar sus reacciones. Entonces, uno de los inversionistas más influyentes, un hombre de cabellos blancos y mirada analítica, se inclinó hacia adelante. ¿Qué me garantiza que este motor no será solo otra innovación cara y elitista?, preguntó, cruzando los dedos sobre la mesa. Matteo no dudó, porque yo soy la prueba de que la innovación no tiene por qué ser un privilegio. Empecé en el taller, sé cómo cada pieza afecta el costo final, y mi equipo desarrolló esta tecnología pensando en la eficiencia sin comprometer el precio. No queremos exclusividad, queremos un impacto real. La respuesta fue directa y honesta, y en ese momento se dio cuenta de que había conquistado algo más que la atención de la sala. Había ganado respeto. Tras la respuesta de Matteo, los inversionistas intercambiaron miradas, ponderando lo que acababan de escuchar. Su padre, sentado en un rincón de la sala, permaneció en silencio, observando atentamente cada reacción. Entonces, uno de los directores más veteranos de la empresa, que hasta ese momento no había hablado, carraspeó y rompió el silencio. Hemos visto muchas promesas en el sector de la movilidad eléctrica,
pero pocas soluciones realmente accesibles. Si este motor puede cumplir lo que dices, Mateo, entonces estamos ante algo grandioso. Otros miembros del consejo asintieron lentamente. Era la señal que Mateo necesitaba. No solo había convencido a los inversionistas, sino que también había demostrado que la verdadera innovación viene de la práctica, de la experiencia, y no solo de gráficos y proyecciones teóricas. Cuando la reunión terminó, Mateo salió de la sala sintiendo como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. El proyecto había sido aprobado. En los pasillos de la empresa, los empleados ya comenzaban a comentar sobre la presentación. No necesitó preguntar para saber que su nombre ahora era respetado en todos los niveles de la compañía. Su padre lo alcanzó antes de que pudiera salir del edificio. «Lo manejaste mejor que muchos que llevan décadas aquí», dijo con un tono que por primera vez parecía cargado de un orgullo genuino. Mateo sonrió levemente, sin arrogancia. «Solo hice lo que siempre he hecho, trabajé duro». Su padre asintió. «Y es precisamente por eso que mereces estar aquí». Con la aprobación de los inversionistas, se inició la producción del nuevo motor eléctrico. Mateo se aseguró de acompañar cada etapa, garantizando que la calidad se mantuviera y que ningún detalle fuera comprometido. Para él, aquel proyecto no era solo otro avance tecnológico, era la materialización de su trayectoria. Los operarios de la fábrica ya lo veían no solo como un líder, sino como uno de los suyos. Era el tipo que comenzó levantando piezas pesadas, montando motores en el calor del taller, enfrentando prejuicios y demostrando su valor sin necesitar privilegios. Y eso marcaba la diferencia. Cuando los primeros vehículos equipados con el nuevo motor comenzaron a ser probados en las calles, la repercusión fue inmediata. Especialistas del sector elogiaron la eficiencia, los costos reducidos y la innovación del proyecto. La empresa vio fortalecida su imagen y Mateo se convirtió en un nombre importante dentro de ella. Pero para él, la mayor victoria llegó cuando don Ramón apareció en la fábrica para visitarlo. El viejo mecánico miró a su alrededor, observó las modernas máquinas, los equipos trabajando, y luego se volvió hacia Mateo con una sonrisa discreta. «Así es como llegó a parar ese chico con la cara llena de grasa», bromeó. Mateo se rió, sintiendo un nudo en el pecho. «Sin ti, nunca habría llegado hasta aquí». Don Ramón asintió. «Quizás, pero al final de cuentas, fuiste tú quien hizo que eso sucediera». Mateo sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de don Ramón. Durante tantos años, ese viejo mecánico fue su única referencia, la única persona que vio su talento antes que nadie. Ahora, verlo allí, en el corazón de la fábrica, rodeado de máquinas modernas y de ingenieros de alto nivel, era casi surrealista. Pero don Ramón no parecía impresionado con la grandeza del lugar. Para él, Mateo seguía siendo el chico talentoso que un día empezó apretando tornillos en su pequeño taller. «Y entonces, jefe, ¿cómo se siente ser el mandamás ahora?», bromeó, dándole un leve golpe en el brazo a Mateo. Él rió. «Aún no me acostumbro a esa idea. Prefiero tener las manos llenas de grasa». Don Ramón negó con la cabeza, orgulloso. «Entonces vas por el camino correcto». Antes de irse, don Ramón hizo una última observación. «Mira, chico, he visto muchos mecánicos talentosos a lo largo de los años, pero pocos con tu espíritu. No dejes que el dinero o el poder cambien eso». Mateo asintió, sintiendo el peso de aquel consejo. Sabía que estaba forjando un camino diferente, en el que tendría que equilibrar su pasión por la mecánica con las responsabilidades de liderar una gran empresa. Pero, en el fondo, seguía siendo el mismo muchacho que desarmaba motores por pura curiosidad. Y nunca dejaría de serlo. Cuando don Ramón se fue, Mateo se quedó unos instantes parado, mirando a su equipo, a los autos en prueba, a todo lo que había construido. Finalmente comprendió. Su destino nunca fue solo arreglar motores.
era construir algo que perdurara para siempre. Los meses siguientes consolidaron a Mateo como una de las piezas fundamentales de la empresa. El éxito del nuevo motor eléctrico posicionó a la compañía por delante de la competencia, y su enfoque práctico e innovador le dio un nuevo aire al sector. Ahora contaba con el respeto no solo de los empleados, sino también de los directores y ejecutivos que antes dudaban de él. Pero, a pesar de todos sus logros, Mateo nunca olvidó de dónde venía. Seguía visitando el viejo taller de don Ramón. Prefería conversar con los operarios que participar en cenas lujosas con empresarios. Sabía que su fortaleza provenía de su esencia y no del cargo que ocupaba. Un día, mientras revisaba un nuevo proyecto en la fábrica, recibió una visita inesperada. Santiago estaba allí, parado frente a él, sin la arrogancia de siempre. Su mirada ya no mostraba el desprecio de antes, sino algo distinto, una mezcla de arrepentimiento y humildad. «¿Puedo hablar contigo?», preguntó vacilante. Mateo levantó una ceja, pero asintió. Caminaron hasta un área más reservada, donde Santiago soltó un largo suspiro antes de continuar. «Fui un idiota todo este tiempo. Siempre te menosprecié porque creía que tu lugar era detrás de un auto y no al frente de una empresa, pero me equivoqué». Mateo cruzó los brazos, observando a su antiguo rival con atención. «¿Y qué quieres que haga con eso?». Santiago bajó la mirada. «Nada. Solo necesitaba decirlo». Mateo guardó silencio por un momento, analizando a Santiago. Durante años, él fue el rostro del desprecio y la arrogancia que Mateo había enfrentado. Pero ahora, frente a él, ya no estaba el joven rico e intocable. Estaba un hombre que, tal vez, por primera vez, reconocía sus errores. Toma tiempo comprender que lo que realmente importa no es de dónde vienes, sino lo que haces con lo que tienes, respondió Mateo sin resentimiento. Santiago asintió lentamente. Siempre pensé que tenía que derribarte para sentirme superior, pero la verdad es que nunca estuve a tu nivel. Mateo esbozó una pequeña sonrisa, sin ironía, solo comprensión. Lo importante no es dónde estabas, sino hacia dónde vas. Santiago soltó una risa baja y negó con la «Siempre tienes respuesta para todo, ¿no?». Esta vez ambos se rieron. La conversación terminó con un apretón de manos. No eran amigos y tal vez nunca lo serían, pero ahora existía respeto. Y eso era mucho más de lo que Mateo hubiera imaginado años atrás. Tras la partida de Santiago, Mateo volvió a su trabajo, sintiendo que algo en él también se cerraba. No necesitó vengarse, ni humillar a nadie. Su victoria había surgido de su esfuerzo, y aquellos que un día lo despreciaron ahora, reconocían su valor por mérito propio. El ciclo se había completado. Ahora podía seguir adelante sin cargar con el peso del pasado. El tiempo pasó, y Mateo continuó expandiendo su visión dentro de la empresa. El motor eléctrico en el que ayudó a desarrollar se convirtió en uno de los más vendidos del mercado, y su enfoque innovador transformó la cultura de la compañía. Pero, a pesar de todo el éxito, nunca olvidó lo que realmente lo movía: la pasión por la mecánica y el trabajo honesto. Inspirado por su propia trayectoria, propuso un nuevo proyecto al consejo de la empresa. Un programa de incentivo para jóvenes mecánicos de origen humilde, ofreciendo becas y oportunidades de aprendizaje en la fábrica. ¿Cuántos talentos pueden estar ahí fuera, esperando solo una oportunidad?, argumentó durante la reunión. Su padre, que hacía años solo observaba su crecimiento, lo miró con un orgullo silencioso antes de decir: «Apruebo la iniciativa. Vamos a hacerlo realidad». El programa fue un éxito desde el principio. Jóvenes mecánicos, que antes no tendrían ninguna oportunidad de ingresar a la industria, ahora tenían un camino para crecer, tal como Mateo alguna vez deseó para sí mismo. Se interesaba en cada selección, conversaba con los candidatos, animándolos a soñar en grande.
En una de esas visitas encontró a un chico con las manos llenas de grasa y los ojos brillantes de curiosidad. ¿Crees que puedo lograrlo?, preguntó vacilante. Mateo sonrió, recordando su propia infancia. Si estás dispuesto a trabajar duro, nada podrá detenerte. El chico sonrió, como si esas palabras fueran todo lo que necesitara oír. Mateo vio en él el reflejo de quien fue algún día, un joven con talento, pero sin oportunidades. Ahora estaba allí para asegurarse de que nadie pasara por las mismas dificultades que él había enfrentado. Mientras caminaba por la fábrica, observando a los nuevos aprendices iniciar su camino, sintió una satisfacción genuina. Había construido algo más grande que el éxito personal. Había creado un legado basado en el esfuerzo, la humildad y la valorización del trabajo. Al final de aquel día, Mateo subió a la azotea de la empresa, desde donde tenía una vista panorámica de la ciudad. Respiró hondo, sintiendo el viento en la cara. Pensó en todo lo vivido, los desafíos, las humillaciones, las batallas que enfrentó para demostrar su valor. Pero sobre todo, pensó en cuánto había valido la pena todo ello. No necesitó el apellido para llegar a donde estaba. No necesitó pisar a nadie ni atajos. Su talento y dedicación fueron suficientes. Y ahora estaba seguro. Su lugar en el mundo no se le dio, lo conquistó. Al salir de la empresa esa noche, Mateo pasó por el estacionamiento y vio su reflejo en el vidrio de uno de los autos que ayudó a desarrollar. Sonrió levemente. Ya no era el joven mecánico que un día fue humillado por su origen humilde, ni el heredero que trató de huir de su propio nombre. Ahora simplemente era Mateo, un profesional respetado, un líder que supo equilibrar sus raíces con su futuro. Tomó su vieja moto, la misma que reparaba en el taller de don Ramón, y se dirigió a casa, sintiendo el motor vibrar bajo sus manos. La sensación era la misma de cuando era solo un aprendiz, y eso le hizo comprender que, a pesar de que todo había cambiado, su esencia seguía intacta. Mientras aceleraba por las calles de la ciudad, Mateo pensó en todas las personas que dudaron de él, en las dificultades que enfrentó y en las decisiones que lo trajeron hasta allí. Su camino nunca fue fácil, pero él nunca quiso que lo fuera. Quería triunfar de la manera correcta y lo logró. En el fondo, siempre supo que la verdadera grandeza no reside en dónde empiezas, sino en cómo decides llegar a la cima. Y ahora, con el viento azotando su rostro y la ciudad brillando a sus pies, sabía que aquella era solo otra etapa en su viaje. Lo mejor aún estaba por venir. Si esta historia te inspiró, no olvides dejar tu like e inscribirte en el canal. Aquí contamos historias reales de superación que demuestran que el éxito no depende de dónde vienes, sino de cómo enfrentas tus desafíos. Activa la campanita para no perderte los próximos relatos y comparte esta historia con alguien que necesite motivación, porque el talento y el esfuerzo siempre encuentran un camino.